Daré la conferencia en castellano porque bueno, me ofrecieron castellano e inglés y creo que como hay muchas imágenes será más fluido y podremos cumplir bien los tiempos. Primero de todo agradecer, Francis, la invitación a la ciudad de la arquitectura y el patrimonio. Es un honor para mí estar aquí con todos vosotros y con muchísimas ganas de intercambiar y sobre todo de compartir este espacio y saber después de la charla también vuestro parecer, y me gustaría recibir también una interacción sobre lo que pensáis del momento que nos está tocando vivir y de la condición humana de nuestra especie, ¿no? Que es un poco también de lo que quiero hablar. Topografías en el tiempo. Es una charla que lo que quiere es plantear el sentido de la arquitectura, que quiere plantear ese espacio en continuidad que tenemos a lo largo de toda nuestra vida como seres humanos, pero también, si por aquí hay personas que se han formado en arquitectura, como proyectistas del habitar. Y lo que plantea es eso, ¿no? Me gustaría que esta charla genere más preguntas y dudas que no afirmaciones absolutas, ¿no? Creo que aquí, perfecto, vale. Bueno, esto ya es parte de la conferencia, Topografías en el tiempo, me lo estaba comentando, y esta idea de continuidad la abordaremos. Me gustaría que os fijarais en esta persona, en este niño, con esa línea de tierra entre dos elementos, entre tierra y agua. Hablaremos de la condición de límite, hablaremos de la escala doméstica de un lugar habitado, como puede ser un pueblo, una ciudad, etcétera, unas casas, unos hábitats, en definitiva, y hablaremos también de esa línea que continúa y el cambio de escala a la escala geográfica, pero que no por más grande deja de ser nuestro hábitat, deja de ser nuestra casa también, ¿no? Las otras especies animales lo saben muy bien, nos llevan muchos años de ventaja como inteligencia de especie y ellos sí que hablan de hábitats y no tanto de edificaciones. Me interesa más el verdadero sentido de la arquitectura, no me interesa tanto la palabra arquitectura como sustantivo. Me interesa su verdadero sentido, que es el verbo habitar, y si pensamos así como proyectistas, se abre mucho el campo a la hora de proyectar. Me interesan las condiciones del habitar. Esto es en el Cap de Creus, cerca del dibujo que estaba mostrando, que era el pueblo de Cadaqués, y esta condición de habitar, de esta arquitectura sin arquitecto, que es este refugio de pescadores, donde un elemento preexistente, patrimonio, como condición de lugar, la roca cede el material para ese refugio, cede su inercia térmica para regular el clima en invierno y en verano y ofrecer calor o frescor. Leen con el plano horizontal la orientación sur, la roca y la construcción protege del viento norte de tramontana y una ventilación cruzada por efecto Venturi permite habitar en armonía con los 4 elementos naturales. Un ejemplo muy distinto, pero también arquitectura en mayúsculas y también sin arquitecto, en el Camp de Tarragona, más al sur de Cataluña, que es de donde habitualmente proyecto y trabajo también en la universidad. Esa construcción palafítica de madera, esos 2 árboles plantados a 5 metros de la edificación, orientación sur, una estructura secundaria también de madera que son las ramas y una piel inteligente que está en verano para ofrecer la sombra y desaparece en invierno para ofrecer el sol, ¿no? Esas condiciones del habitar es lo que realmente me interesa y esa condición de lugar es la que vemos en los dibujos de la izquierda, de niños y niñas entre 3, 4 y 7 años.
y a la derecha dibujos de estudiantes de arquitectura de segundo, tercer, cuarto curso que les hice la pregunta, dibujad la misma que se le hace a los niños pequeños, dibujadme una casa, ¿no? La diferencia es que entre unos y otros la condición de lugar ha desaparecido. El elemento ensimismado, la arquitectura, como elemento que soluciona en tabula rasa esa condición de lugar. Durante la charla me gustará de alguna manera mostrar que para mí la primera construcción es esa condición de lugar, y si sabemos leer sus condiciones del habitar, la acción de la arquitectura es no solo activarlas, ¿no? Es decir, arquitectura es un elemento de mediación entre una condición de lugar y unas necesidades de una especie animal, en este caso la humana. Esa mediación es la acción de proyecto. Habitualmente, esa abstracción que necesitamos para proyectar difícilmente nos retorna a la realidad y no es habitable. Cuando eso pasa, para mí no hablamos de arquitectura. La condición indispensable de la arquitectura es que sea habitable, ¿no? En este sentido, el proyecto moderno, esa estructura dominó, sigue prevaleciendo a día de hoy, sigue estando dentro de la estructura de las construcciones, de las edificaciones, sea con hormigón, sea con hierro, pero esa estructura de barras es el elemento básico de la construcción en el primer mundo, ¿no? Pero ese proyecto moderno, en los años 70-80, con construcciones superficiales, remite a la historia, es el posmodernismo histórico. Pasan 40-50 años y ahora hay un posmodernismo basado en la naturaleza, por mi forma de parecer, que es que en lugar de plantar frontones griegos, plantamos árboles en los edificios, ¿no? Y eso es una crítica que tenemos que hacernos, porque es que parece que si plantas verde estás vinculándote con la naturaleza, relacionándote, cuando al final la reflexión es que somos naturaleza y lo que hemos de establecer es relaciones armónicas entre los diferentes procesos cuando habitamos, ¿no? Veremos eso también. Es habitual proyectar con metáforas en la arquitectura contemporánea, y esa forma rápida a la que se quiere llegar, de una forma muy banal y superficial, establecer una relación metafórica. A se asemeja a B. Prefiero pensar en sistema analógico, con analogías, relación entre parecidos. A partido por B se asemeja a C partido por D. A 4 patas, C 4 ruedas, B un aparato de combustión, corazón, pulmones, un aparato orgánico, D un motor. La analogía es transportar, es un verbo. Si proyectamos pensando en verbos y en adjetivos, abriremos más el proyecto y llegaremos más lejos o más profundo, ¿no? Este es otro punto importante. Esta persona sabe leer esa alfombra térmica por necesidad y adapta, lee la condición del lugar y construye una arquitectura con su movimiento, con su gesto. Interpreta esa condición del lugar y habita el lugar. Esta persona tiene que estar 8 horas trabajando y por un gesto que viene seguramente de generar una tensión, una moda, etc., ese desplazamiento del punto de sombra genera que se queme las piernas. Él tiene que solucionar ese error estratégico de proyecto. El campus de mi universidad, mobiliario muy costoso para sentarse y hacer un picnic en primavera, en verano. Los árboles están plantados a norte, la sombra va hacia el norte y no están plantados con criterio. Al final nosotros nos adaptamos, sea cual sea la situación, igual que las otras especies animales, eso es al menos lo que nos salva, ¿no? La relación de la especie con esa casa común que es el planeta. Hace tan solo 4 millones que los primeros homínidos aparecen, 4.500 millones del planeta. O sea, no somos nada en la escala de ese lugar que habitamos, ¿no? 250 años solo de la revolución industrial y cuando esa tradición agrícola que cerraba ciclos deja de cerrarse y empezamos a irnos del lugar, ¿no? Empezamos a construir casas de cristal,
con un error estratégico como es el efecto invernadero. En climas cálidos necesitamos inventarnos un clima artificial dependiente de combustibles fósiles para poder habitar con ese error estratégico de especie, etcétera, 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 ¿no? Y ahora ya es imparable, es decir, 21 colapsamos, el tema es cómo nos preparamos por los sucesivos colapsos que irán viniendo para una sociedad muy, muy, muy frágil. Y esta es la casa que yo interpreto en la cual debemos proyectar como seres aún biológicos, ¿no? Y estas son las casas o el concepto de mundo que tenemos, ¿no? Otra metáfora, ¿no? También. En un horizonte finito, en un horizonte habitualmente de cartón-piedra, con climas artificiales, con ciclos que nos expulsan y nos alejan de este otro lugar, ¿no? Y esto me recuerda a este momento dramático, ¿no? De ese horizonte finito de cartón-piedra donde la mano proyecta una sombra, que es cuando Truman llega a ese horizonte y ve que su mundo es de cartón-piedra, que está controlado y que es finito, ¿no? O pincha la botavara de la embarcación. Para mí, entre el horizonte y el sujeto siempre hay un espacio, y es el espacio de las preguntas, el espacio de la incertidumbre, que es el espacio natural del proyectista en este caso, ¿no? O de la persona que piensa. Cuantas más profundidad de preguntas generemos, más nos acercaremos a una posible afirmación, ¿no? Y en el proyectar tenemos esas dos constantes, la horizontal, el espacio, el horizonte, y la vertical del sol, que es el tiempo, es el ciclo diario, etcétera, etcétera. Concluyendo con todo esto, Guterres hace un año con la cumbre, cooperar o perecer, ¿no? Es decir, ese espacio competitivo del sistema actual frente al espacio cooperativo, la gestión del sistema binario de los egos, la toma de conciencia y acceder a determinada supraconciencia, etcétera, 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 ¿no? Cosa que el futuro de la especie desde determinados sectores elimina, ¿no? Es decir, la posibilidad de una dimensión espiritual, la posibilidad de esa toma de conciencia en relación al medio, que es que formamos parte de él, se liquida del momento que se nos proyecta como algoritmos, como información que viajará eternamente por el universo, como trans o posthumanos, ¿no? Y aquí dejo la reflexión. Me posiciono en el espacio del ser humano biológico, de la incertidumbre de las preguntas, y lo que vamos a hacer es en este sistema fluir como una gota de agua por territorios donde he practicado lo que llaman arquitectura o ejercicios del habitar, ¿no? Nos acercamos a diferentes escalas y vamos a la costa este de la península ibérica, en la costa catalana, y nos situamos en el Camp de Tarragona, en ese punto, donde vemos que hay una estructura territorial que tiene una gran tesela agrícola. Esta tesela agrícola viene provocada por un concepto que se llama la lluvia topográfica. Vemos a 15 kilómetros las montañas y es simplemente la evaporación del agua del mar, se transforma en vapor de agua dulce, va al interior. Al llegar a la montaña ve obligado a ascenderse, se enfría, condensa, llueve y por la ley de la gravedad esa lluvia es interpretada por la especie humana construyendo esa tesela agrícola con una serie de elementos para dirigir, parar el agua en constante movimiento, con lo cual pueden construir de forma armónica este territorio, ¿no? Esa relación entre el territorio, los cuatro elementos, la tierra, las especies vivas, las especies animales, vegetales, etc., Miró lo experimentó con 17 años cuando le recomendaron ir a Mont-Roig del Camp, a la finca de su padre, cuando dijeron que tenía un estrés muy fuerte de formación, cuando estaba habitando en Barcelona y él lo que quería era ser pintor, ¿no? Bueno, pues esta condición de lugar, con esa lluvia topográfica, etcétera, es la que veíamos en esa segunda referencia de esa condición palafítica y que nos hablaba de la evapotranspiración de la materia vegetal
en este caso, con estos dos árboles, los plátanos. Esa gota que va viajando por el Camp de Tarragona pasa por las viviendas sociales en Salou, donde interpretamos el fluir del aire dominante, del viento dominante del noroeste, que es el mestral, dos capas vegetales para preenfriar ese árbol, los chopos que plantamos en una franja de 10 metros antes de las viviendas sociales y unos cortinajes verticales de trepadora de hoja caduca que hace su función en verano y en invierno cuando pierde la hoja, ¿no? Condiciones del habitar que permiten que cada habitante, cada grupo de habitantes interprete a su manera sus necesidades. Espacios intermedios de la comunidad donde las personas se encuentran al salir del edificio y pueden provocar actividades colectivas, encuentros, es el espacio más fresco en verano. Y lo que hablábamos, ¿no? Esa fachada más del viento dominante, esos dos lados noreste y noroeste, que son las que tienen las trepadoras de hoja caduca y el bosque de chopos, mientras que al lado sur es donde aparece el espacio colectivo con sombras, espacio de sombra en esa terraza de 1,70 m, importante ese tamaño, o espacios de sol, ¿no? A elegir por cada usuario que interpreta libremente tanto el interior como el exterior de esa vivienda mediterránea. La transición entre ambos, interior y exterior, y el habitar indistintamente uno u otro en función del momento del año es fundamental para entender que el clima es un aliado, no es alguien con quien tenemos que competir, como políticamente siempre se habla, que hay que luchar contra el cambio climático, ¿no? Cuando somos un poco nuestra especie quien lo ha generado, ¿no? Absurdidades de estas pues son las que me gusta cuestionar también. Vemos aquí como ese animal, en este caso un perro, inteligentemente sabe que cada mañana tienes sus dosis de melatonina al tomar el sol. Esto es el mes de febrero. La casa está en la sombra, él sale a tomar el sol, tiene las dos opciones, interpreta el habitar, ¿no? Al final, un ejercicio complejo al principio, pero que se intenta resolver con elementos esenciales. Pequeños ejercicios que se hicieron previamente en Barcelona como prototipos de la estructura vertical, con las sombras verticales, la transición, el límite entre interior y exterior, en este caso una vivienda en el barrio de Gracia, en Barcelona, o en horizontal, en un club de tenis, un espacio colectivo, un espacio intermedio entre un deporte y otro, un espacio para tomar un refresco al acabar el deporte, etc., ¿no? Y también esa condición del clima es la que se cuestionó en una exposición en La Pedrera, que denunciaba la acción humana del crecimiento ilimitado y se denominaba hacia un nuevo equilibrio natural. Trabajábamos con 40.000 hojas de papel en blanco que después se reciclaron para de alguna manera colapsar todo el espacio y emparentarnos por geometría con un cielo raso de Jujol y unos pilares de Gaudí, ¿no? Seguimos en Tarragona y esa gota pasa por la Escuela de Arquitectura de Reus. 114 chopos en un espacio de la universidad que utilizamos para recibir a los estudiantes de primero. Esta escuela me encargaron el proyecto como jefe de estudios en el año 2005. Estuve 8 años de jefe de estudios y llevé la parte de primero y segundo del 5 al 16 y desde el año 16 hasta ahora estoy llevando quinto y proyecto final, ¿no? Los estudiantes de primero empiezan arquitectura entendiendo las condiciones del habitar, entienden que este plano horizontal o no horizontal, como veremos después, de 25 por 100 metros, entienden su topografía, 114 unidades que trabajan como un conjunto con una masa vegetal que cambia la temperatura en su interior,
hablamos de esas cosas, descubren el espacio a ciegas, descubriendo que la vista es una muleta al final que no te deja despertar los otros sentidos, sobre todo el tacto. Y este espacio que les propusimos entenderlo a partir de una urdimbre de 2 por 2 metros que ellos mismos construyeron, con elementos muy ligeros, muy livianos, y que trazaron la horizontal respecto a un punto y descubrieron diferencias de cotas de 15 centímetros a 2 metros 40, ¿no? Entender con el cuerpo esa topografía como ese mar de hilos, de abajo, arriba, y entender la condición del espacio que tocamos, ¿no? Que el espacio del habitar es un espacio que se mueve en la escala humana, en la horizontalidad. Desde hace unos años nos empeñamos en ir cada vez más arriba, consumiendo más energía, pero habitar cívicamente ese espacio es un reto que sigue teniendo la especie cooperativa, ¿no? Es lógico que la competitiva quiera irse hacia arriba, ¿no? Vamos complicando la trama y ellos van entendiendo con el cuerpo el lugar, haciendo una serie de ejercicios. Balizar un plano horizontal, hacer el topográfico de ese plano horizontal con instrumentos muy sencillos, y finalmente los estudiantes de primero organizan la fiesta de final de curso de toda la escuela, de toda la universidad. Ejercicios de primero, construir, proyectar una sombra, proyectar un receso, un shelter, un refugio. Ejercicio brillante para mí simplemente con la malla agrícola de recoger las aceitunas, cubren los olivos y hacen ese refugio que dibujan, entienden a mano las medidas, etcétera, etcétera. Diferentes ejercicios de proyectar una sombra, un ejercicio habitual en primero. Pasamos a la gran escala, al territorio, el ciclo del agua, los recursos, la movilidad, el cambio de hábitos, el gran reto de la especie, ¿no? Llegamos a plantear incluso desde quinto y proyecto final cambios de plan general de pueblos, de municipios. Aquí un municipio que cierra esa muralla contemporánea de las rotondas y los viales alrededor de un centro histórico, pero no, ese espacio que aún estaba sin acabar se propone a sur abrir esa cuña y que el centro histórico salga hacia uno de los elementos dominantes de ese hábitat, que es el río que pasa al lado del pueblo, que el plan general negaba, ¿no? Cosas tan sencillas como estas son las que cuestionamos, se proponen esos ejercicios, se interaccionan con los alcaldes y alcaldesas de los municipios o las diputaciones y en algunos casos dan la primera oportunidad a esos arquitectos jóvenes a interaccionar con la realidad de sus pueblos, ¿no? De sus lugares. Ellos eligen el lugar donde trabajarán y que tienen que estar vinculados con su tradición del habitar desde que habitan ahí, eran pequeños, etc. Hay la oportunidad de trabajar en quinto año ese proyecto y que se prolongue 2 meses, 2 cuatrimestres más con su proyecto final, y al final son ejercicios de máxima complejidad, ¿no? Plan general de la ciudad de Lleida, la propuesta desde un proyecto muy brillante también de una alumna de la escuela, de Alba Terés, que proyecta a 2050 cómo esa ciudad se repiensa entendiendo el ciclo del agua y cómo la huerta y el río interaccionan con la ciudad y no al revés, que la ciudad se impone al territorio. Estas montañas son cerros testigo del lugar, un proyecto que propone un parque de toda la Plana Lleida con estos cerros y unos recorridos para entenderlos como patrimonio, mapearlos, balizarlos, etc., ¿no? Y de aquí entramos a Lleida también, pero al concurso del Museo del Clima, año 2008. Desde satélite vemos esos amarillos, verdes y azul, el ciclo del agua, los 4 elementos, el regadío, el secano, los ríos, etc. Y vamos entendiendo poco a poco esas estructuras, muchas de ellas ya antropizaciones humanas, algunas de ellas responsables, en escala y relación con el lugar, otras a escala industrial que empiezan a colapsar, esa mancha gris que es la ciudad,
Si fuera un tejido y hiciéramos la analogía con la medicina, podría ser un tejido que no es vital, que puede estar muriendo, y que la abertura de ese poro es fundamental en la ciudad contemporánea, ¿no? Esos verdes y amarillos son los que entendemos en el emplazamiento del Museo del Clima, en esa condición de límite entre un altiplano y una vaguada a norte llena de vegetación, y que a microescala serían estas dos condiciones. El proyecto lo único que plantea es reconectar el límite entre estas dos condiciones, interpretar la topografía, interpretar el ciclo del agua, interpretar ese ciclo anual de acumulación de agua en cotas superiores y cerrar esa sección conceptual entre tierra, aire, agua y fuego, y proponer lo que tenía que ser como el tercer Cosmocaixa de España, pero con la temática del clima. Año 2008, estamos en expansión, etcétera, hasta que llega Lehman Brothers. Proponemos ya antes de que empiece la crisis y que haya ese estallido, que el enunciado del concurso lo cuestionamos, rompemos los cristales y proponemos que el Museo del Clima es la experiencia del clima, en este caso continental, de la ciudad de Lleida en los diferentes momentos del año. El enunciado pedía un edificio que estuviese todo el año entre 19 y 25 grados, igual que desde el primer mundo se quiere habitar siempre en esa temperatura, estés donde estés del planeta. Todo el año queremos estar en clima tropical, aunque estemos en polar, en desértico, en continental, en mediterráneo, ¿no? Esta era la propuesta, que más que una construcción de una edificación es una topografía en continuidad que propone un cambio de hábitos y al final es un manifiesto, ¿no? Ciclo del agua, la vegetación autóctona, que podríamos hablar también de Gilles Clement, el cuarto paisaje, ¿no? No plantar nueva planta, sino interpretar lo que hay y reconducirlo armónicamente. El punto de encuentro del Museo del Clima como el espacio de encuentro, el punto central, donde se propone una pérgola de planta libre con 22 glicinias, y entender la materia vegetal como constructor de habitabilidad, ¿no? Ese espacio que es donde recibes de las personas, lee los ciclos anuales, pero este proyecto, que es el del concurso, quedó interrumpido en el año 2011 por la crisis. Nosotros lo que hacíamos era este movimiento topográfico, ¿no? Es decir, construir un gran agujero donde se trabajaría la inercia térmica. Con esas tierras hicimos terraplenados de 8.000 metros cúbicos con un paseo perimetral soportado por material que salía de la excavación. Aquí completamos esta montaña con otra topografía en lugar para subir y ascender. Y los viales que construyeron los camiones para hacer esta excavación formaron parte del parque final que propusimos. Extendimos la parcela del concurso de 12.000 metros cuadrados a 60.000 metros cuadrados y redujimos el presupuesto a un 30%, ¿no? Precisamente cuestionando ese enunciado del concurso y entendiendo que la experiencia del clima era el verdadero Museo del Clima, ¿no? Materia que sale de la excavación, se acumula y construye el altiplano, construye el paseo perimetral de esta rocalla, ¿no? La movilidad entre los diferentes barrios cruzando este espacio, tener máxima porosidad, facilitar los accesos de esta condición previa a esta. Un espacio que parecía una oportunidad para construir un anfiteatro al aire libre. Y la estructura elástica hecha con acero corrugado, que sería 2,50 metros de canto para recoger 22 glicinias perimetrales. En verano, mientras no crecen las glicinias, hay unas mallas agrícolas, como veréis después,
Es un espacio donde se programan eventos culturales, encuentros con las escuelas, la gente del barrio, o sea, la programación sobre un soporte, en este caso arquitectónico le llaman, es fundamental en lugar de construir programas cerrados en sí mismo, ¿no? En el año 2011, como he dicho, se interrumpe la construcción y se propone durante 4 años ocupar el espacio, y en el 15, 16, 17, con presupuestos muy bajos, se acaba de habilitar las sombras, se acaban de habilitar los límites con mallas agrícolas, se construye esta sombra temporal mientras la glicinia va creciendo, se colocan nebulizadores, etc. Se trabajan los lugares de tránsito con superficies de grava, con alfombras metálicas para que pueda pasar la silla de ruedas, etc., ¿no? Y sobre todo la condición material y el paso del tiempo, ¿no? Es decir, entender que el tiempo es constructor de habitabilidad. No luchamos contra el paso del tiempo, sino que fluimos con él. No proponemos una arquitectura de cristal y silicona y de límites cerrados, sino proponemos establecer continuidades y transiciones entre diferentes lugares, entre los cambios de escala, etc., ¿no? Se reciclan piezas, la idea del object trouvé, ¿no? de un elemento aparentemente pobre o que no puede servir prácticamente para nada, se le da la vuelta a partir de la función, ¿no? Liberándonos del prejuicio estético. Pero al final un lugar para la actividad, entendiendo la condición climática en verano, las noches se propone, cuando baja el sol y sube y se enfría la temperatura, un cine para el barrio, un cine a la fresca, ¿no? Donde se reúnen las personas, es decir, un espacio de encuentro al final, ¿no? Y de este lugar que tiene esta condición de espiral que va bajando topográficamente en la ciudad de Lleida, del cual se hizo una analogía en el 2016 en la Bienal Reporting from the Front, en un pabellón que ocupamos en el Arsenale, y contamos la experiencia del Museo del Clima. Aquí la analogía con estos plásticos de polipropileno y la experiencia de esos 36 metros cuadrados de pabellón con información analógica que el espectador decidía qué ver, cuándo ver, en función de la distancia del observador, ¿no? Esta analogía, que al final es este espacio que con el tiempo va siendo ocupado por las glicinias, es ese elemento que comentaba en la primera idea del concurso, que es la transición entre el altiplano y el bosque que vemos abajo. Entre este altiplano árido y seco, abierto al horizonte 360 grados, o ese espacio recogido en sombra en verano, donde queremos adaptarnos y refugiarnos en ese momento, mientras que en invierno queremos estar al sol arriba. La transición es donde se insertaba el programa de estos espacios intermedios. Lo que contamos en Venecia fue esto, ¿no? Que todas estas relaciones entre la materia, los elementos naturales, los ciclos, el agua, etcétera, es lo que de alguna manera explicábamos así. El enunciado del concurso pedía un edificio moderno, posmoderno, de lo que fuera, pero que sobre todo en el año 2008 la idea de sostenibilidad estaba asociada a las energías alternativas. Aún lo sigue estando asociado, ¿no? A estos paneles solares, a estos molinos de viento. Cambiamos el petróleo por las tierras raras de las minas que hay en África, en China, etcétera, etcétera. Pero seguimos creciendo de forma limitada con una sostenibilidad activa, consumista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se propone en el Museo del Clima es, trabajando de forma pasiva con esos 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, establecer las continuidades de las que hemos hablado antes y al final construir una pequeña geografía que lo que hace es entrazar las relaciones entre barrios, entre diferentes puntos de la ciudad, y de alguna manera extender el ámbito de acción que se proponía en el concurso,
de una manera cívica, lógica y tranquila, ¿no? Porque al final lo que se proponía desde un primer momento es que el Museo del Clima era el planeta Tierra y que al final era una cuestión de actitud, de cómo nosotros habitamos ese lugar. Y del espiral de Lleida pasamos a la espiral de doble espiral, en este caso en Seró, proyecto que trataba de unas piedras del Neolítico grabadas que se encontraron cerca de este lugar, un dibujo del año 2007-2008, en el cual para encontrar esas estelas grabadas pasaremos por un doble espiral que nos desconectará de donde venimos y tendremos esa experiencia del tránsito. Los que llegan del pasado no se cruzan con los que van hacia el futuro. Bajamos en pendiente de un 1% por esos corredores, pero cuando llegamos donde las estelas, la luz cenital y el silencio absoluto de un pavimento de arcilla, de tierra batida, nos permite la experiencia de esos grabados. Al final es tan importante el espacio, sus proporciones, como ese elemento en continuidad que va variando y por lo tanto el tiempo, ¿no? Una maqueta que hicimos a escala 1:10 con ladrillos de juguete de estos, pero que al final se transformaron en grandes botelleros cerámicos de 50 por 25 y agujeros de 10 centímetros, que son los que nos permitían trabajar bien esa porosidad. Al final una planta aparentemente rígida, pero que coge dinamismo por la sección longitudinal y las secciones transversales, ¿no? Que ofrecen al final una experiencia, un promenade exterior-interior en continuidad y una experiencia del habitar, ¿no? Es decir, esa gota de agua que sigue fluyendo en continuidad y va viajando por todo este territorio, ¿no? Entonces, al final, este espiral, esta circulación, que en el dibujo de la izquierda se muestran estas 4 secciones en vertical, pero que al final lo que propone es una transición a escala humana siempre en la horizontal, ¿no? Variando ese +3, -3 metros de la escala humana, ¿no? Materiales muy sencillos, pero con detalles muy bien estudiados, que trabajen bien el agua, la ventilación, etcétera, etcétera. Los límites, las tangenciales con esos elementos de hierro que permiten o la construcción de una pared o la transparencia, la materia vegetal a partir de tierra vegetal del lugar y la plantación espontánea de vegetación autóctona, que las esporas van viajando, salen las amapolas en primavera y cada momento del año el paisaje va cambiando de forma natural, ¿no? Transiciones entre pavimentos, ciertas analogías que vamos encontrando con el territorio y el final del espiral que acaba en lo que ellos te pedían en el programa, un parque, ¿no? Un calificado de parque en ese pueblo, y propusimos que el agricultor del terreno del lado plantara trigo y invadiera ese lugar con su campo de trigo, y es el final que proponemos aquí. Este es el lugar que nos encontramos y este es el campo de trigo recién plantado y segado, ¿no? Al final, transiciones que vamos bajando por gravedad desde la plaza principal del pueblo y vamos encontrando diferentes situaciones del habitar, una sombra, un banco donde sentarse, un límite, un balcón, para relacionarse con ese horizonte lejano que es el Pirineo de Lleida, ¿no? de la plana de Lleida, ¿no? Las tangenciales construyen límites, paredes, intuyen puertas, salidas, lugares. En horizontal vemos luz cenital que puede entrar a una sala que hay debajo, y ahora lo que haremos será un pequeño recorrido por estos espacios entre, en este caso, los botelleros cerámicos de la sala de las estelas neolíticas, en este caso el jero que cambia la escala, pero jugamos la escala del
del ladrillo de 15 por 30 centímetros al botellero de 25 por 50, agujeros de 10 centímetros, agujeros de 2 centímetros, ¿no? Jugamos con las escalas, con la ambigüedad en esta estructura de hormigón, trabajando muy bien los goterones y ese elemento cerámico que no está pensado desde su textura, desde su forma final en una fotografía, sino desde su condición de porosidad, ventilación y básicamente la temperatura. La armonía, como veíamos en los estudiantes de Reus, se consigue básicamente entendiendo el tacto, el oído, el olfato y el gusto como los elementos principales del habitar, y la vista a veces no nos deja caminar, son como unas muletas que nos privan de los sentidos reales y de la concatenación entre ellos que descubres cuando muchas veces intentas entender un espacio a ciegas, ¿no? Tapándote la vista, ¿no? Un soporte para un crecimiento en horizontal de Partenocissus quinquefolia, trepadora de hoja caduca, que tiene un detalle constructivo que se enrosca con los elementos lineales y por eso utilizamos la quinquefolia en este caso. Fijaros en estas gotas de agua, es la propiedad de la evapotranspiración de la materia vegetal, y así proponemos este material para construir esta sombra que sube por gravedad y con el peso de las hojas, con el tiempo va cogiendo su curva final en este elemento elástico que es la construcción de acero corrugado en este caso. Debajo tenemos el espacio del vino, construido por los botelleros cerámicos, en este caso en vertical. Sí que tiene que haber un elemento entre interior y exterior, y en este caso trabajamos en el espacio del vino, una sala de catas con 1.800 botellas envases de vino blanco de la zona de Custes del Segre, que trabajan en invierno con el tapón de corcho como cámara de aire necesaria, ¿no? El cristal y la arcilla se encuentran con un elemento de espuma propio de las instalaciones en construcción que les permite separarse. Y en verano desaparece el tapón, dejamos algunos tapones como puntos negros que indican con visión rápida los que no tienen silicona en su cara exterior. Aquí los que tienen el tapón en verano no tienen silicona y podemos extraer esas botellas y provocar la ventilación cruzada por efecto Venturi en un lugar que hay mucha inercia térmica, ¿no? Este es el FOAM de 10 centímetros de la instalación. La botella se separa 5 centímetros de la esquina, del exterior, para evitar la radiación solar vertical de verano, pero sí la de invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Un banco que había sido abandonado en el pueblo, lo ponemos aquí, le colocamos el respaldo, en este caso de cuerdas, las secciones transversales con los diferentes estados del edificio y ese dinamismo que hablábamos al principio. Y la sala polivalente con esas luces al tres bolillo que con el reflejo de noche provocan esa carpa festiva, que es aprovechando que aparece un elemento patrimonial del Neolítico en el pueblo, proponemos un edificio de usos múltiples, pero sobre todo un lugar de encuentro para las personas del pueblo, ¿no? La sala con iluminación cenital que hablábamos antes, lineal aquí, puntual, es donde se expone el ajuar encontrado en el dolmen megalítico. Con la exposición se abre la puerta e iniciamos el tránsito hacia el espiral. Un espacio que transpira, que empieza con arcilla, que poco a poco va bajando al 1%, veremos que el zócalo cada vez es más alto, que sigue con grava de arcilla, más gruesa, más fina, hasta que al final encontramos el espacio horizontal, plano horizontal, tierra batida de pista de tenis, silencio absoluto, luz cenital y la lectura de estos grabados en un espacio de tranquilidad y reposo. Cogemos el otro espiral en sentido inverso y seguimos bajando
hasta que el propio espiral nos lleva al exterior y nos reconecta con los ciclos anuales del tiempo agrícola, ¿no? Seguimos bajando con esa gota del Prepirineo a Yeso, Guisona, un yacimiento arqueológico en la trama romana, en esa segunda romanización hacia Ilerda, hacia Lleida. Y aquí, ciudad romana, 20 hectáreas, esa mancha en rojo, con un yacimiento de color amarillo en el norte, de 12.000 metros cuadrados. Giramos del norte ahora abajo. Y esos 12.000 metros cuadrados se nos plantea un problema en el año 2008, que es el agua precisamente inundaba los restos arqueológicos que se tenían que proteger. Nos proponían con muy poco presupuesto evacuar el agua al exterior del yacimiento y, si fuera posible, poner en valor ese yacimiento. En lugar de evacuar el agua, lo que hacemos es reaprovechar las tierras, que los arqueólogos han sacado al exterior y como material volverlo a entrar al interior, construyendo superficies de laminación de agua con taludes hasta 50 centímetros de altura, y con eso a la vez construir la forma de la ciudad romana que tenemos debajo, ¿no? Cardo máximo, cardo minor, intervalum, un actus, que es la medida de la ínsula romana, etc. Y dar un sistema de excavación terraplenado para futuras campañas arqueológicas que necesiten construir nuevos límites, ¿no? De esta manera el agua se embalsa y en los días sucesivos de la lluvia torrencial, por manera natural, va filtrándose y los restos que están debajo están protegidos, y los que están excavados solo reciben el agua directa de lluvia, pero no las escorrentías de agua. Construcciones de límite con hierro, cuerdas, estacas de madera que reconstruyen la muralla saqueada en la Edad Media, los límites, etc. Y el tiempo otra vez, ¿no? El ciclo anual, agrietamiento de las tierras, el otoño y los líquenes de invierno, que esa cocción lenta de ese plato de la tierra en el tiempo que consolida una nueva topografía, ¿no? Dentro de esa construcción que vemos al fondo están las termas romanas con opus signinum que hay que proteger, una estructura muy sencilla metálica y un cielo raso de tela de esparto, tintada en marrón, en color marrón, en donde antes había el edificio de las termas interior, con frigidarium, etcétera, las diferentes partes, y tintado en la natatio exterior con color blanco para trabajar dos atmósferas distintas de la memoria de esos edificios que habían sido y que ahora son restos arqueológicos. La torre norte, simplemente su perímetro para dar una razón de escala, y al final un ejercicio que lo que hace es construir una nueva topografía que resuelve un problema funcional, pero que a la vez da un instrumento, un sistema para entender la ciudad romana o los restos de la ciudad romana que sigue abajo, y da un sistema para futuras intervenciones arqueológicas. El límite norte, vemos al fondo el límite sur, taludes, muros de piedra, instrumentos del mundo agrícola, que son los que utilizamos en este otro límite de la ciudad para trabajar esta transición con un programa contemporáneo. Vamos bajando la gota de agua, llegamos a cerca de la costa, en Montmeló, Montornès, y aquí la estrategia será muy parecida. Los materiales que han utilizado los arqueólogos se reutilizan otra vez como materia, con otra forma y otra función, ¿no? Una realidad metropolitana, dos pueblos, dos ríos, una autopista, un tren de baja velocidad, un tren de alta velocidad, el circuito de Fórmula 1 de Montmeló, estructuras agrícolas, polígonos industriales.
la realidad fragmentada y contemporánea de la metrópoli, ¿no? Pero en este lugar lo que hacemos es, es volverlo a la capa de la topografía. Aquí vemos las curvas de nivel de las diferentes montañas, vemos las antropizaciones humanas, vemos los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí vemos en rojo el yacimiento, que es este, que está en una pequeña montaña, una pequeña acrópolis, y arriba está lo que había sido este castellum romano, ¿no? Como templo, en este caso contemporáneo, que lo que hacemos es poner en valor a partir de construir las plataformas, los diferentes niveles donde habían estado las habitaciones dentro de del castellum o incluso los espacios perimetrales en la doble muralla que habían tenido. También aparece una de las torres como referencia de escala, pero al final un ejercicio muy parecido, pero con una condición de lugar distinta a Guisona, que es proyecto romano, desaparece, pasan los siglos, los arqueólogos por sustracción descubren una nueva realidad que es un yacimiento arqueológico, y con este material construimos una nueva topografía que nos permite entender la cota donde había estado cada una de las intervenciones romanas. La condición de límite, ese muro que actualmente ya no está, nos indica a su altura este elemento, y ese trasdos de ese muro romano es lo que nos da la nueva realidad, trabajando con solo dos materiales, la piedra licorella del lugar y este material elástico, que es el acero corrugado, que nos permite trabajar en seco, trabajando simultáneamente con presión y tracción de forma constructiva, ¿no? Los límites, 45 centímetros los niños, 90 centímetros los adultos. La piedra romana se pone en valor con ese telón de fondo. El actor es el patrimonio a poner en valor. El telón de fondo colocamos una malla más densa, que incluso en frontal establece una diferencia entre las dos piedras, que son muy parecidas en oxidación. Parte del material lo sacamos de una antigua cantera romana que no se utilizaba desde el siglo XVII, parte del material que necesitábamos aparte del de los arqueólogos, y las visiones tangenciales, como en el ejercicio de Cero, nos hablan de ese óxido en relación al óxido de la piedra y pone en valor la preexistencia, aparte de construir esas plataformas que nos hablan de los niveles de la construcción romana. Al final, bueno, un recorrido también, plataformas y visitas guiadas o actividades culturales de diferente índole que organizan los dos ayuntamientos, Montmeló y Montornès, durante el año. Nos vamos 2 minutos del territorio de esa gota de agua de Cataluña, pero por analogía, una pequeña explicación de un proyecto que presentamos año pasado a los premios Piranesi, que ganó el primer premio ex aequo, pero la pregunta era muy potente, ¿no? de ese premio Piranesi, que era poner en valor Acrópolis, Partenón y entornos UNESCO, ¿no? Intentamos entender esa realidad líquida de ese lugar, que ahora ya es esa masa de personas que van pasando cada día, que selfies, etcétera, en movimiento, y otra realidad líquida que es ese permanente movimiento que tiene la materia en el Partenón desde hace siglos, ¿no? Que es que se va construyendo, desconstruyendo, y actualmente hay ese empeño de, en 80 años, acabarlo de construir con piezas nuevas, casi como vas al dentista, las están puliendo, las adaptan. Ese cartón piedra que los griegos construyeron la realidad en 3-4 años, y nosotros con toda la tecnología vamos a estar 80, ¿no? Cuestionamos eso, y lo que hacemos es, en lugar de reconstruir los otros edificios, nos situamos en el siglo V, Pericles, y lo que hacemos es esa materia de los arqueólogos que está
almacenada de cualquier manera y que está por ahí, no tiene un orden, colocar las piezas más importantes en vertical en el perímetro de las edificaciones y simplemente rellenar el interior con las piezas que no tienen nombre y apellidos. Estas serían las que ellos algún día colocarán en edificaciones de aquí, pero mientras eso no se haga, proponemos trabajar su condición de límite y consolidar la planta de ese siglo V, que es el que de alguna manera históricamente es más una referencia en la plataforma, en la meseta superior de la Acrópolis. Por los otros, reactivamos el museo de arriba con una transición en esa excavación que existe para conectar con el espacio donde están los arqueólogos actualmente y hacer transitable la cubierta, pasando por debajo, abrimos esta escalera. Se nos pide un centro de investigación en la base subiendo a la Acrópolis, donde ellos suben material por la grúa, proponemos el centro de investigación aquí y seguimos trabajando con ese material líquido, ¿no?, en movimiento, que es los bloques de piedra, ¿no? Y para el resto de edificios que están alrededor e incluso en la base de Atenas proponemos esto muy sencillo, ¿no? Es donde ellos están reconstruyendo, hablamos de un alma de 8 centímetros en blanco que de forma económica dará sentido a estas plantas que cuando visitas cuestan entender y lo que nos dará es una referencia de altura y escala de geometría en planta, ¿no? Esa era la realidad que proponíamos, realizable, económica. Desde presidenta de jurado se dijo que era la más realista y por eso se premiaba. Pero bueno, en principio parece ser que es un concurso honorífico de universidades. Trabajamos con el Politécnico de Milán. Pero bueno, la reflexión vale la pena, la experiencia de la Acrópolis también, ¿no? El tiempo dirá, ¿no? Rematamos la visita activando una lámina de agua al final de la visita del museo para hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el Partenón real? ¿El del reflejo o el otro? Este es mucho más real porque este está en constante cambio y al final es una construcción de cartón-piedra más, ¿no? Nos vamos puntualmente a Tarragona, en otra construcción con este elemento elástico, que es una construcción de cuerdas de hierro, me gusta llamarle, ¿no? Porque tenemos que entender la inercia, las inercias, equilibrarlas, pero es un elemento vibrante, permanente en movimiento, y que aquí se trataba en el Teatro Romano de Tarragona, que fue durante el siglo XX expoliado completamente, y que solo queda este elemento, pues 2 operaciones. Activar el Gran Parque con un proyecto que está hecho pero aún no realizado y en la primera fase poner en valor el Teatro Romano con la construcción de la topografía de la orquesta, que estaba topografía descontrolada y proponemos la horizontal para entender el punto central del teatro y hasta donde nos permite la realidad actual generar unas líneas que nos permiten poner en geometría y escala el primer sector y segundo sector de la cávea y activar la praequintio entre primer sector y segundo sector de la cávea, ¿no? Unos micropilotes que permiten pinchar en lugares estratégicos donde no se daña los restos arqueológicos y al final, en analogía con lo que sería una nube de estorninos, esta pieza estática es interpretada por el movimiento de los actores, espectadores contemporáneos que con su movimiento van construyendo con tangenciales y frontales la forma, la geometría, la escala de lo que había sido el teatro romano o parte del teatro romano en los restos arqueológicos actuales, pudiendo tener la experiencia de estar en el mismo espacio, pero en tiempos distintos, como es el transitar por la praequintio, que es la que había estado en estos 2 primeros sectores. El tercer sector es imposible, porque si no invadiríamos los vecinos que tenemos ahora mismo detrás. El frente de escena romano se transforma en la actualidad por este frente de escena, con otros actores, otros espectadores, y esta es la idea de entender con muy pocos recursos una primera fase
de los restos del Teatro Romano de Tarragona en un futuro parque de 6.000 metros cuadrados. Y bajamos de Cantacó, vamos a Vic, a la ciudad de Vic, donde en su momento ganamos un concurso para poner en valor en el centro histórico las piezas donde se produce el origen de la ciudad, que es aquí. Esta es la plaza del mercado, un espacio increíble, quizá la construcción más simbólica de la ciudad. Y aquí, como elemento antagónico, nos encontramos teatro romano neoclásico reconstruido en el siglo XIX. Lo que había sido el patio de un castillo románico se reconstruye como teatro romano en su momento. El castillo románico era lo que había alrededor, quedan algunos restos, iglesia barroca y 2 capillas barrocas. En el concurso proponemos el transitar a través de estos espacios que conviven tiempos distintos y a partir de sus espacios intermedios entender esas realidades y ofrecer experiencias entre el vacío de la plaza mercadal y el resto del centro histórico. Hacer secciones transversales, transitar, cortar y ofrecer una experiencia espacio-tiempo, como podríamos hablar en referencias analógicas con Escher o incluso Piranesi en el barroco, ¿no? Esos tránsitos es los que se proponen en este proyecto, que son estos espacios de aquí, y transiciones entre un cambril barroco, por ejemplo, entre una capilla y una nave central, la activación del muro románico, el pasar por encima de un yacimiento romano que aparece dentro de una capilla barroca, este punto que conecta 3 puntos en tiempos distintos, en momentos distintos, con un cortinaje negro que es una rasgadura en el tiempo que descubres épocas distintas, ¿no? Etcétera. Lo paso, esa es la explicación. Sistema analógico para abrir Leonardo, ¿no? Más cercanos a Leonardo da Vinci que a las nuevas tecnologías, con esa cuerda que abres y cierras el óculo. Y este lugar que descubrimos de esa excavación, pero cuando llegamos era esta capilla, abrimos el muro del fondo, que es el castillo románico, como yacimiento vertical, descubrimos la ciudad romana en el subsuelo y proponemos a la alcaldesa cambiar el ejecutivo y transitar por encima de este patrimonio. Hubo primero resistencia, pero al final entendieron que eso, que querían tapar estos restos y hacer una sala de exposiciones aquí dentro, no es lo que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, proponemos este espacio que tiene varias lecturas, en el cual puede haber actividades también, etc. No son micropilotes, es un barrinado con un corrugado una pletina con 50 centímetros que entra, y después el corrugado con sus inercias trabaja el soporte de esa pasarela como muy delicada. Transiciones a la nave barroca. Una puerta que recuperamos y rehacemos sus bisagras y la colocamos, y en el otro lado la puerta no existía, había una puerta cristal, lo que hacemos es construirla nuevamente y proponemos que como puerta contemporánea se quede con los dibujos del carpintero y no hagamos el trampantojo barroco con las pinturas murales, ¿no? En la nave del fondo, el año pasado hemos hecho la segunda fase, que ha sido iluminar esa iglesia barroca, y hemos utilizado las cornisas y las molduras verticales para establecer iluminaciones indirectas en toda esta nave central, que habitualmente trabaja para exposiciones, conciertos, etc. Las capillas laterales se ponen en valor y son las lámparas que te devuelven la luz a la nave central. Y arriba, en las sobrecapillas, hay unos espacios por donde accedemos también espacios secretos. Hemos habilitado este suelo de madera, hemos transitado por escaleras para descubrir el óculo de arriba, este de aquí,
y desde aquí tener una visión cenital de toda la nave, o habitando las sobrecubiertas de la nave principal o de la capilla que hemos visto antes con el yacimiento, ¿no? Y descubrir espacios increíbles con estos límites que las personas puedan visitar hasta donde la varilla de hierro te dice, y transitar y descubrir esta arqueología o esta arquitectura de la escasez en su momento, ¿no? Esta es en la nave central, arriba en la cubierta, que lo que hacemos es destapiar los laterales, que ventile el aire y que cuando te sientas en esa silla ves la sección transversal de los tejados de la ciudad. Al final, esta complejidad clásica, en este caso se traduce con este dibujo, que entiende un único cuerpo con distintos tiempos, y lo que hacemos es activar situaciones para tener la experiencia de este elemento de forma contemporánea. Y a partir de Vic, un ejercicio de hace 12 años con estudiantes del Instituto de Arquitectura en Barcelona, con José Luis Mateo, me proponen 23 estudiantes que vienen de culturas distintas de todo el mundo, muy digitales todos ellos, y lo que propongo es caminar durante 3 días, varios kilómetros siguiendo el curso del agua del río Congost y el río Besós hasta la llegada al mar. Entonces, esos 3 tramos, rural, agrícola, industrial y urbano, a la llegada en Sant Adrián, Barcelona, nos indica cómo, pasando por lugares secundarios, vemos que el curso del agua nos indica espacios de oportunidad como espacios públicos, ¿no? En el caso del río Besós, en el caso del Rec Comtal en Barcelona, en el caso de muchas ciudades contemporáneas que dan la espalda a estos espacios, y lo que hacemos es mapear 69 paisajes de la incertidumbre, ¿no? Trabajando con puntos de cruce, elementos en el borde del río o elementos asociados a cierta distancia, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con esa masa crítica de 23 estudiantes, con profesor, asistente y un fotógrafo profesional, y registrar hasta 18.000 imágenes que después serán mapeadas los 7 días siguientes en taller y ofrecerán conclusiones como las que ahora veréis, desde cruzar ese límite del río con una forma tan sencilla, planta, sección y una fotografía, o descubrir todos estos espacios que hablan por sí mismos, siempre con el curso del agua alrededor, espacios contemporáneos que se activan como espacio público utilizable básicamente en los accesos de las ciudades, ¿no? Ya llegando al mar, situación más urbana, situaciones paradójicas, el sistema dunar cuando llega en el delta del río Besós y el gran pier de 200 metros que nos permite entrar al mar y devolver la mirada hacia la ciudad de Badalona en este punto que es donde acabamos el curso, ¿no? Y en Badalona hace 25 años este ejercicio que se propone en una antigua nave industrial, que se transforma en vivienda, que trabajamos con dinteles cerámicos ocupados por plantas crasas, que no necesitan riego, son plantas predesérticas, y lo que trabajamos son espacios de comunidad porosos, en una condición de ciudad bastante dura, pero que en ese límite trabajamos esta situación antropológica que vemos en las imágenes, ¿no? Medianeras tradicionales en esta ciudad, muy bien construidas, muy bien ventiladas, están cerca del edificio, y esa misma materia se transforma en poro que trabaja el vial rodado, el pasaje peatonal, y arriba en el edificio en primera planta propone el pasaje de la comunidad con espacios de encuentro que los vecinos van ocupando, aparte de las plantas crasas que nosotros les hemos propuesto, ¿no? Con el tiempo
ellos van ocupando estos espacios, las playas de grava, los lugares de encuentro, de juego de los niños, etc. Y de aquí nos vamos ya al norte para ir acabando, al norte de Cataluña, donde el Pirineo empieza a llegar al mar, y en el punto rojo este de aquí, en Agullana, Capmany. En los últimos 4 años hemos estado trabajando en un proyecto de agricultura regenerativa, hasta 200 hectáreas de territorio, que lo que se hace es fomentar una escuela de permacultura y a partir de unos cultivos autóctonos que se reactivan con métodos tradicionales no industriales, proponer esta sinergia y el reconectar una especie animal que empieza en parte a volver a ser consciente y a tomar cierta conciencia de ese ciclo, desintoxicándose en parte de la inercia de los últimos 100 años, 100 y pico, de esa dinámica más competitiva de la educación industrial, ¿no? Casualmente o no, el último año, año y medio, nos han venido a buscar personas para trabajar temas de escuelas de educación consciente, parecidas a las que hace 100 años en España, cuando el sistema republicano proponía la Escuela del Bosque, la Escuela del Mar, Pere Vergés, pedagogos Rosa Sensat, sistemas como Waldorf, Montessori, ¿no? Ahora estamos trabajando en estos temas desde hace 1 año y medio, pero que empatizaban mucho también con este otro proyecto que estamos trabajando de regenerar todo un territorio, y la única función tiene al final es volver a fijar CO2 en ese suelo regenerado que vuelve a generar materia orgánica, ¿no? Lo que hacemos es leer condiciones del lugar muy potentes y simplemente activarlas con pequeñas acciones, aparte de rehabilitar alguna construcción tradicional, masías, naves agrícolas de antiguas granjas que serán ocupadas por la Escuela de Permacultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas estructuras graníticas que estáis viendo, ¿no?, tienen que ver con algo que vendrá después. Y estas ramas caídas de las encinas son las que proponemos para hacer las K-lines en la topografía de la agricultura regenerativa, que en lugar de hacer muros de piedra en seco, entrelazar ramas entre ellas, trabajar con la tierra, y ramas y tierra más las raíces de la vegetación que sigue haciendo irán modificando esta topografía con menos esfuerzo que el de la piedra en seco, ¿no? Esa es otra técnica que estamos aplicando también. Piedra en seco, que la tradicional transpira y que funciona muy bien y que nos permite esta misma materia, llegar a Capmany, que es el municipio vecino, donde hace 3-4 años nos encontramos esta parcela, descubrimos esa piedra granítica, y que muchas de estas piedras emergen en esta parcela. El cliente quería una casa tradicional con muros de hormigón, pilares, un gran sótano. Lo que proponemos es hacer un pequeño yacimiento, aunque el programa es vivienda, sacar el sablón, descubrir las piezas graníticas y adaptar el hábitat a esos elementos resistentes que es la estructura granítica, generando estas 5 habitaciones, esta zona común aquí abajo, una pequeña balsa, una visión panóptica y una comunidad que vive, tiene una experiencia del hábitat pues, en relación con los 4 elementos naturales, ¿no? Y la planta piso, aquí la edificabilidad es muy grande. La planta piso, lo único que se propone es que la tierra vuelve a ocupar ese espacio. Estos elementos que veis son elementos resistentes, reciclados conceptualmente del mercado, que permiten ocupar un espacio de 3 metros por 5 con un patio atrás y un patio comunitario delante, con lámina de agua, que interpretan esa preexistencia de piedra, pero que arriba vuelven a cargar la tierra que se sacó y nos permite plantar lo que llamamos un jardín habitable, que son una serie de árboles frutales, etc. Por lo tanto, si volvemos al proyecto de Seró y esos agujeros de 10 centímetros, ¿no?,
cambiamos la escala y pasamos de 10 centímetros a 300 centímetros con esa excavación al fondo, con las excavaciones traseras de los patios singulares de cada uno. Y lo que proponemos es con una pieza prefabricada que permite construir esos hábitats que al final lo que nos interesa es su condición de inercia térmica de la tierra, la materia vegetal en los dos extremos y la evapotranspiración, la ventilación cruzada, ¿no? Esta es la escala, este es el empalme de 2 de los tubos y al final se construyen 5 de estos que se relacionarán en una nueva topografía en el tiempo que lo único que propone es un cambio de hábitos. Podría ser como la versión doméstica del Museo del Clima de Lleida, ¿no? La planta piso con los árboles, hábitats también, sombras, frutas, piedras que han salido de la excavación que construyen el muro de rocalla. Toda la piedra en seco que habéis visto y que aquí se visualiza ha salido de la propia excavación y en la parcela municipal de arriba lo hemos utilizado como cantera para entrar el material transformado dentro de este nuevo hábitat. Arriba 3 refugios. Aquí faltaban las carpinterías, ahora aquí ya está colocado y en continuidad este hábitat que al final es un ejercicio de excavación, terraplenado, transformación de la materia y volver la materia para acabar, tal como hemos visto en el ejercicio, pues desde este momento a una nueva topografía construida en continuidad que nos relaciona otra vez más con la roca que hablábamos al principio en el Cap de Creus, la barraca de pescadores o esta vivienda contemporánea, moderna, del año 57, Barba Corsini, que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido la oportunidad de rehabilitar, reactivar su condición de lugar en un momento en que era más pensado como un templo y esos pinos recién plantados, pero que 60 años después esos pinos transforman ese templo en casa y lo que hacemos es habitar, reactivar el lugar, aprovechar el garaje para hacer más programa de vivienda que nos pedía el cliente, una ampliación por aquí debajo. Se nos pedía también una piscina aquí debajo para poder nadar cuando tenemos en una península mar y mar al lado a lado y simplemente en esa gota de agua que sigue pasando por el territorio, lo único que contaré es esta pequeña balsa que proponemos en el centro de gravedad de la parcela para unir Mediterráneo y Pirineo, en esa posición que nos permite no entrar en conflicto con la casa, 1,40 m por debajo, el horizonte del mar y con el elemento desbordante, el otro lado la visión del pueblo de Cadaqués. Un elemento que se excava y terraplena en parte. Se coloca la piedra en vertical para poder trabajar el círculo como elemento 360 grados que se adapta a todas las geometrías perimetrales y que en vertical está más cercano, a diferencia de la piedra en horizontal, al pliegue de la roca o a la escorza de los pinos, ¿no? Quiere ser más una balsa de agua natural que no una piscina y ese ágora pequeña pero potente por su ubicación es la que nos permite relacionarnos con el mar y la visión contraria que es los Pirineos como están llegando en ese mar. En este lugar que es Cadaqués y en el cual en este punto hice también una vivienda, en este caso de nueva planta, pero que entendía como patrimonio preexistente, como la verdadera condición del lugar,
como la primera construcción antes de cualquier intervención nuestra, en este caso estos bancales de piedra en seco, con medidas domésticas entre ellos, que nos leían esta diagonal y que lo que hacemos es desbrozar toda la parcela, reconocer esa construcción, reconocer las preexistencias de los árboles que estaban en el lugar y situar la casa utilizando los muros de carga siempre tangenciales a los muros preexistentes para así poder habitar un olivar y entender los vientos dominantes, el ciclo solar, las sombras, pequeños refugios, espacios que en función del momento del día interpretas para estar en un momento del año, un momento del día, al norte, al sur, al este, al oeste, etc. Como habitarías también el territorio del Cap de Creus, como veremos después. Los muros vuelven a cruzar la casa ahora con otro programa y otra función. La roca excavada aparece y da inercia a programas interiores y los horizontes que se buscan están siempre por debajo de los olivos, entendiendo que el tiempo irá a favor, el olivo crecerá y entendemos el mar Mediterráneo no por encima de los olivos, como muchas casas quieren subir más, sino buscando la inercia térmica y esa visión doméstica debajo del árbol. Esa estructura que va leyendo el territorio y los vientos dominantes en analogía, que no en metáfora, esas cavidades, esas pequeñas bahías que refugian del norte, esos acantilados que aparecen a veces, sería una analogía a otra escala con la propia península del Cap de Creus como lugar o hábitat, que es el objeto de mi tesis doctoral, donde trabajo durante muchos años y se entrega en el año 16, que es todo este sistema de los muros de piedra en seco, habitados o construidos como antropización humana del siglo XVII a finales del XIX. Una fotografía que hice en el año 86, después de un gran incendio que reveló eso que impresionó a muchas personas, y entre ellos a mí mismo, y que años después fue un poco la semilla de lo que sería la tesis doctoral, ¿no? Que es una geografía que en el año 98 es declarada Parque Natural. A la directora del Parque Natural le comento que esas líneas negras están construidas por una especie animal que es la humana y que son importantes, por lo tanto es una gran antropización. En la Escuela de Arquitectura de Barcelona no me admitían como tema de doctorado el trabajar una geografía. Les devuelvo la pregunta, me dicen que si quiero hacer gran escala trabaje urbanismo, una gran ciudad, etc. Les hago este dibujo preguntando que si no hubiese pasado la orogenia alpina y los pliegues de esa topografía, probablemente una gran ciudad se hubiese implementado ahí. Les hago el ejercicio teórico y les devuelvo la pregunta de si aquí existiera una ciudad tal como esta, en este caso Barcelona, que está a la misma escala y construida con un solo material en seco, ¿sería objeto de una tesis de arquitectura? Y me dicen que sí, pero que ahí hay un parque natural. Y yo les digo que lo que hay es una gran estructura agrícola, que ya la tenía dibujada, construida, que he estudiado arquitectura para trabajar el habitar de la especie humana, proyectarlo en el planeta Tierra, ciudad, no ciudad, y establecer continuidades entre ellos. A partir de ahí dejan desarrollar esta tesis, donde este es el espacio construido en un lugar que imaginariamente es tal como este, en la sociedad actual, una topografía tierra, una topografía agua, construcción humana, mancha de tinta negra, blanco natural, negro construcción humana. La realidad es esta. Estos son todos los muros en este fragmento del Cap de Creus, construidos con programa agrícola. Analogía con Barcelona, centro histórico el mismo tamaño, el ensanche Cerdà, cantidad de muros que hay dentro de cada isla en metros lineales, y la analogía está servida. Una ciudad que en el siglo XIX en rojo tiene necesidad de ensancharse con un programa urbano, con el ensanche Cerdà, un pueblo de pescadores y agricultores que del 17 al 19-20 tiene necesidad de ensancharse con programa agrícola. Todo el mapeado de la tesis, excedentes de material acumulado que bajan, descubro que van bajando por las rieras, repicando como esa gota de agua que sigue bajando, y esa materia, producto del desempedrar el suelo,
llega finalmente a las playas y construye un paisaje antropizado, unas playas artificiales, las cuales socialmente son consideradas las más salvajes del Cap de Creus y las más naturales, paradójicamente, ¿no? La tesis, una de las preguntas que genera es asociada a esta frase de Benjamin, ¿no? No necesito decir nada, basta con mostrarlo. Propone el proceso como proyecto de arquitectura y que el procesar coherentemente en relación a la búsqueda de esas relaciones armónicas da al final forma o formas determinadas que proponen habitar y que al ser habitables la realidad, aunque utilicemos la abstracción durante el proceso del proyecto, retorna y permite que ese lugar sea arquitectura, ¿no? Lo que hablaba al principio, ¿no? Las piedras de pizarra, aquí las vemos pulidas por el paso del tiempo y como llegan a la playa. Piedras de arcilla, producto de la burbuja inmobiliaria o el turismo, ¿no?, de los últimos 50 años. Y las piedras de cristal de cuando los envases de los picnics hasta hace 25 años eran de cristal y no de plástico, ¿no? Todo es materia humana en movimiento. Y para acabar, esas piedras que han llegado al mar y ese horizonte que vemos, esa línea de horizonte, es el último ejercicio que os quiero contar, que para mí es quizás el más importante en todos los trabajos que se han realizado desde el estudio los últimos 30 años, que tiene que ver con esa línea de horizonte en una condición de lugar que son los menguantes de enero, cuando el agua, hay unos anticiclones de invierno y queda encalmada, donde el horizonte desaparece en momentos del día con la luz de invierno y aire se juntan y parece que estemos flotando en un hiperespacio. Y en esa condición de lugar y en esas piedras que han bajado en el año 95, pienso una acción en preguntas que me hacía como arquitecto joven sobre las dimensiones, el espacio, el tiempo, la energía, etcétera, etcétera. Y propongo un lanzamiento de una tradición que es allí, que es las piedras pasanellas, que es saltando en el agua, ricochet en francés. Y propongo de eso transformarlo en un espacio colectivo donde diferentes lanzadores, 10, vayan generando series hacia el horizonte, ¿no? Esa retícula efímera de puntos que son boyas con separaciones de 4 metros, 10 carriles, 40 metros, 8 divisiones en vertical, 5 metros, hacia el horizonte 40 metros. 1.600 metros cuadrados encima del mar, en el que imaginariamente superpongo un pentagrama musical para establecer la relación con el tiempo. Las 8 divisiones hacia el horizonte es una octava musical. Croquis de cuando lo estaba pensando, y al final este es el elemento, ¿no? Una condición de lugar, la piedra que ya está ahí, pero que viene de todo el proceso que hemos contado en la tesis a futuro, porque esto es anterior, no lo sabía yo todo eso cuando estaba generando este ejercicio. Las boyas que se van hacia el horizonte y una tabla de juego donde ese pentagrama que tiene que ver con una octava musical, los dos datos, distancia y número de botes, nos dan un tono y un tiempo. Donde se hunde la piedra es el tono, por distancia y perspectiva. El número de botes nos da 4 tiempos, de 1 a 2 blanca, negra en punto, negra o corchea más de 8 botes, ¿no? Y este es el espacio público que se ha propuesto durante 22, 23 años, hasta el año 17, 16, 20 aniversario, 17 un concierto donde los 990 datos de esos lanzadores y las diferentes ediciones se propone a un director de orquesta amigo generar un enunciado para diferentes compositores y cada compositor transforma el registro acústico de cada año, uno de los cuales en crudo después escucharemos, en un elemento con relación armónica, ¿no? Esas diferentes composiciones desde la música, el director las junta con una serie de interludios y genera una Sinfosuite de 90 minutos, con lo que se cierra el proyecto en el año 17 en el Festival Internacional de Música de Cadaqués, tocado por la orquesta de Cadaqués, por la Sinfónica, ¿no?
Al final, para mí este proyecto es importante porque, como veréis, habla de procesos y consolidación de formas. Esta es la edición del 99, con 50 participantes, los nombres de cada uno. La analogía es esta. Nosotros generamos unas condiciones del habitar en base a una condición de lugar, la analogía con Salou, la vida, el paso del tiempo, las personas que utilizan, construyen la forma final del proyecto, ¿no? Por eso hablamos de habitar y no tanto de sustantivos, ¿no?, como arquitectura. Estos son las 990 personas en 20 años, que son estas, donde cada uno lanzó la piedra o se hundió esa piedra, de forma cooperativa, igual que el sistema de muros, y ese tablero de juegos que ha generado esta relación entre estas tres dimensiones, espacio, tiempo, energía, durante 20 años, y que ahora, para acabar la charla, os paso unas imágenes de estos años con un registro en crudo antes de transformarlo a los compositores, creo del año 99. Gracias, ya está.